Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas mientras Marcelo Huerta observaba a Mateo trabajar con el saco pesado. El chico tenía una forma decente para sus 17 años. Caderas rotando correctamente, hombros relajados, puño firme. No era material de UFC, pero lo suficientemente sólido para defenderse. Eso era todo lo que Marcelo quería en su línea de trabajo. Saber lanzar un golpe no se trataba de gloria. Se trataba de supervivencia. Mantén la barbilla agachada, gritó Marcelo. Te estás dejando al descubierto. Mateo se ajustó, el sudor goteando por su cuello. El centro de entrenamiento Huerta se extendía por 1,100 metros cuadrados de espacio de bodega reutilizada en el Distrito Industrial de Monterrey. Marcelo lo había comprado hacía 8 años con dinero que había ahorrado de su tiempo en el servicio. El tipo de servicio que no aparecía en ningún registro oficial. Operaciones encubiertas, 18 años de ello. Había hecho cosas en lugares que no existían por razones que nunca se explicaron. Y cuando salió, quiso algo limpio, algo honesto. El entrenamiento de MMA encajaba. Sin mentiras, sin engaños, solo técnica, disciplina y un dolor que podías ver venir. Papá, estoy pensando en preguntar a mamá si puedo quedarme aquí este fin de semana, dijo Mateo, desenvolviéndose las manos. Es mi cumpleaños el sábado. Marcelo tomó 2 botellas de agua de la hielera. Sabes que siempre eres bienvenido, pero tu mamá probablemente esté planeando algo. Sí, eso es lo que me preocupa. Mateo tomó un largo trago. La familia de Eduardo viene de visita. Sus primos, ellos. Se calló. ¿Ellos qué? Nada. Solo son raros, ya sabes. Hacen comentarios. La mandíbula de Marcelo se tensó. Eduardo Duarte, con quien su exesposa, Linda, se había vuelto a casar hacía 2 años, era un promotor inmobiliario con dinero y conexiones. A Marcelo no le había importado mucho. El divorcio se había finalizado hacía 5 años, relativamente amistoso dadas las circunstancias. Linda había querido estabilidad. Las pesadillas y los largos silencios de Marcelo no le habían proporcionado eso. Justo. Pero este personaje, Eduardo, le caía mal. Demasiado suave. Demasiado ansioso por jugar al padrastro de un niño que no necesitaba reemplazo. ¿Qué tipo de comentarios? Mateo se encogió de hombros. Cosas de hombres, sobre cómo debería aumentar más mi masa muscular o aprender a aceptar una broma. No sé. Está bien. No estaba bien, pero Marcelo no presionó. La campana sobre la entrada del gimnasio sonó. Entraron 3 luchadores. Andrés Flores, un peso welter con un récord de 12-3. Pablo Salinas, un peso pesado que acababa de firmar con una promoción regional, y Luis Macías, el entrenador asistente de Marcelo y exinfante de Marina. Los 3 habían entrenado con Marcelo durante años. Confiaban en él porque se lo había ganado ejercicio tras ejercicio. Mateo se ve bien, dijo Andrés, asintiendo hacia el chico. ¿Estás pensando en competir? Tal vez. Papá dice que debería esperar hasta la universidad. Inteligente, dijo Luis, tenía 42 años. Construido como una boca de incendios con tejido cicatricial alrededor de ambos ojos. El cerebro aún se está desarrollando. No hay prisa. Marcelo había visto a demasiados luchadores jóvenes quemarse o lastimarse persiguiendo la gloria. Mateo tenía potencial, pero también tenía opciones. Buenas calificaciones, una oferta de beca del TEC de Monterrey. Marcelo no dejaría que la ambición destruyera eso. La tarde transcurrió con el ritmo habitual. Practicando derribos, trabajando sumisiones, corrigiendo la forma. Marcelo se movía entre los estudiantes, luchadores aficionados, guerreros de fin de semana, algunos policías que querían mantenerse en forma. Había construido una reputación. Si entrenabas con Huerta, aprendías a pelear correctamente o no entrenabas en absoluto. No se permitían egos, no había atajos. A las 6, Mateo tomó su bolsa de gimnasio. Te enviaré un mensaje de texto sobre este fin de semana. Haz eso. Y Mateo el chico se volvió.
Si esos primos te dan problemas, no tienes que aguantarlo. ¿Me escuchas? Mateo sonrió. Lo sé, papá. ¿Todo bien? ¿Se fue? Marcelo lo vio irse. Ese nudo familiar formándose en su estómago. El mismo instinto que lo había mantenido con vida en Kandahar y Damasco y una docena de otros lugares sin nombre. Algo estaba mal. No podía verlo todavía, pero podía sentirlo. Luis se acercó limpiando el equipo. ¿Preocupado por algo? Siempre. Ese es el trabajo. Marcelo conocía a Luis desde su tercer viaje de servicio. Habían hecho seguridad juntos en lugares donde las reglas no aplicaban. Cuando Marcelo dejó el servicio, Luis lo siguió 2 años después. Algunos lazos no se rompen. ¿Alguna vez te arrepientes de haber salido?, preguntó Marcelo. Luis lo consideró. Algunos días. Luego recuerdo todas las razones por las que quería salir en primer lugar. Hizo una pausa. ¿Por qué? ¿Tienes dudas? No, solo pensando. Hábito peligroso. Cerraron a las 10. Marcelo condujo a casa a su departamento a 15 minutos de distancia. Un modesto departamento de 2 habitaciones con vista a la ciudad. Nunca necesitó mucho. Las paredes tenían algunas fotos. Mateo de bebé. Mateo en su graduación de secundaria. Mateo conectando su primer jab limpio durante el entrenamiento. Ninguna foto de los días de servicio de Marcelo. Esos recuerdos no necesitaban fotografías. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Me quedo en casa de mamá este fin de semana. Se enojará si cancelo. ¿Te quiero? Marcelo respondió. Te quiero también. Llama si necesitas algo. No durmió bien esa noche. Viejos hábitos. Se despertaba cada 2 horas, revisaba el perímetro, escuchaba sonidos que no pertenecían. El terapeuta del ejército lo había llamado hipervigilancia. Marcelo lo llamaba mantenerse con vida. Incluso ahora, 8 años alejado del campo, no podía apagarlo. El viernes pasó normalmente. El sábado por la mañana, Marcelo corrió 8 kilómetros, trabajó en los sacos durante 1 hora, luego abrió el gimnasio a las 8. Andrés, Pablo y otros 4 luchadores entraron para sesiones de combate, sparring. Se estaban preparando para una cartelera regional en 3 semanas. Marcelo los observaba trabajar, gritando ajustes, cronometrando rondas. A las 2:15, sonó su teléfono. Número desconocido. Casi no contestó. S.R. Huerta, la voz de una mujer. Profesional pero tensa. Habla el Hospital Universitario de Monterrey. Su hijo Mateo fue traído hace unos 20 minutos. Usted figura como su contacto de emergencia. El mundo se estrechó. ¿Qué pasó? Tiene lesiones, múltiples contusiones, posibles fracturas. La policía está aquí. Debería venir ahora. Marcelo se estaba moviendo antes de que ella terminara. Tomó sus llaves, le gritó algo a Luis sobre cerrar y condujo. 15 minutos hasta el hospital se sintieron como 15 horas. Su mente recorrió escenarios, accidente automovilístico, asalto aleatorio, algo peor. La operadora había mencionado a la policía. Eso significaba un crimen. Encontró a Mateo en la sala de emergencias detrás de una cortina en el área de trauma. El rostro del chico estaba irreconocible. Ambos ojos hinchados y cerrados, labios partidos, nariz claramente rota, sus costillas estaban envueltas y su mano derecha estaba en una férula temporal. Le faltaban 2 dientes, sangre en su cabello. Marcelo sintió que algo frío se asentaba en su pecho. No pánico, no rabia, algo más antiguo, algo que había encerrado cuando dejó el servicio. Jesucristo susurró. Apareció un médico. Joven, exhausto, eficiente. Señor Huerta, soy el doctor Pérez. Su hijo tiene 3 costillas fracturadas, nariz rota, múltiples laceraciones que requieren puntos y daño significativo en los tejidos blandos. Estamos realizando escaneos para verificar si hay sangrado interno, pero está estable. ¿Quién hizo esto? Dijo que fue atacado. Múltiples asaltantes.
La policía quiere hablar con usted. Una detective estaba cerca, una mujer de mediana edad con ojos agudos y una expresión cansada. Detective Raquel Lara, según su placa. Señor Huerta, lamento lo de su hijo. Nos dijo que 9 hombres lo atacaron cerca de la residencia de su madre en San Pedro. Dijo que son los primos de su padrastro. ¿Es eso correcto? No lo sé. ¿Dónde está su madre? La llamamos. Viene en camino. Marcelo miró a Mateo. El chico estaba consciente, apenas. Sus ojos encontraron los de Marcelo a través de la hinchazón. Papá, susurró Mateo. Los primos de Eduardo. Ellos me atacaron. 9 de ellos. Un pequeño asentimiento. Incluso eso parecía doloroso. En tu cumpleaños. Otro asentimiento. La cosa fría en el pecho de Marcelo se extendió. Él le había enseñado a Mateo cómo pelear, cómo defenderse. Pero 9 hombres no era una pelea. Era una paliza. Era una ejecución que se detuvo antes de tiempo. ¿Por qué?, preguntó Marcelo. La voz de Mateo era apenas audible. Dijeron que fui irrespetuoso. Dijeron que necesitaba aprender mi lugar. Marcelo se volvió hacia la detective Lara. Los van a arrestar. Estamos investigando. Su hijo solo puede identificar a 2 de ellos por nombre. Federico Duarte y Valente Duarte. A los otros los había visto en reuniones familiares, pero no conoce sus nombres completos. Sin identificaciones positivas, es difícil. Hicieron esto en la casa de su madre. Cerca, a 2 cuadras. Según su hijo, Linda llegó 20 minutos después. Eduardo Duarte venía detrás de ella. Ella parecía horrorizada, corriendo al lado de Mateo. Eduardo se quedó atrás, con una expresión cuidadosamente neutral. Tenía 52 años, cabello plateado, traje caro, incluso un sábado. El tipo de hombre que nunca había lanzado un golpe en su vida, pero sabía cómo comprar su salida de los problemas. «Oh Dios», Mateo sollozó Linda. «¿Qué pasó?» «Tu familia pasó», dijo Marcelo en voz baja. Los ojos de Eduardo parpadearon. «Eso no es justo. No conocemos la historia completa. 9 hombres golpearon a mi hijo casi hasta la muerte». «¿Tus primos?» «Esa es la historia completa». «Mira, Marcelo, entiendo que estés molesto, pero no saquemos conclusiones precipitadas». Marcelo dio un paso hacia él. Luis apareció de la nada, poniendo una mano en el hombro de Marcelo. Marcelo ni siquiera lo había escuchado llegar. «Tranquilo», murmuró Luis. La detective Lara se aclaró la garganta. «Señor Duarte, ¿conoce el paradero de Federico Duarte y Valente Duarte?» «Son familia. Puedo contactarlos, pero estoy seguro de que ha habido un malentendido». «Un malentendido», repitió Marcelo. Miró a Mateo, roto y apenas consciente. Luego volvió a mirar a Eduardo. «Tu familia puso a mi hijo en el hospital en su cumpleaños, y tú lo llamas un malentendido». «Marcelo, por favor», dijo Linda. «Deja que la policía se encargue». Él quería decir tantas cosas. Quería preguntar cómo había dejado que esto sucediera, cómo se había casado en una familia que le haría esto a su hijo. Pero ella estaba llorando y, a pesar de toda su historia, no quería lastimarla más. Así que, en cambio, no dijo nada. Solo acercó una silla junto a la cama de Mateo y se sentó. Se quedaría el tiempo que fuera necesario. Y mientras estaba sentado, esa cosa fría en su pecho comenzó a cristalizarse en algo agudo y enfocado. Había construido una vida sobre la disciplina y el control, sobre alejarse de la violencia. Pero de algunas cosas no podías alejarte. Algunas cosas requerían un tipo diferente de respuesta. Marcelo Huerta había estado fuera del juego durante 8 años, pero el juego nunca te dejaba realmente. Simplemente esperaba. Mateo pasó 3 días en el hospital. Marcelo nunca se fue. Durmió en la silla junto a la cama, comió de la cafetería e ignoró las llamadas del gimnasio. Luis manejaba las operaciones. Los luchadores entendían. La familia era lo primero. La detective Lara vino 2 veces más.
Localizó a Federico y Valente Duarte, los llevó para interrogarlos. Ambos afirmaron que Mateo había empezado, que solo se habían defendido. Defensa propia contra un chico de 17 años, 9 contra 1. La historia era absurda, pero habían contratado abogados de inmediato, sin testigos adicionales, y con Mateo incapaz de identificar claramente a los otros 7 atacantes. La fiscalía dudaba en presentar cargos. El sistema está trabajando en ello, dijo Lara al tercer día. No sonaba convencida. Marcelo asintió. No esperaba mucho del sistema. El sistema era para personas que seguían las reglas. La familia Duarte tenía dinero y conexiones. Harían que esto desapareciera. Cuando dieron de alta a Mateo, Marcelo lo llevó de regreso a su departamento, no a la casa de Linda. El chico no discutió. Se movía lentamente, haciendo una mueca con cada respiración. Los moretones se habían profundizado a morado y negro. Parecía que había peleado 10 asaltos con un peso pesado y perdido todos. Lo siento, papá, dijo Mateo esa primera noche. ¿Por qué? Por no poder defenderme. Marcelo dejó la bolsa de hielo que había estado preparando. Te superaban en número 9-1. No hay vergüenza en sobrevivir. Habrías encontrado una manera. Tal vez. O tal vez estaría muerto. Marcelo se sentó frente a él. Peleé cuando tuve que hacerlo, pero también he corrido cuando correr era más inteligente. Te mantuviste vivo. Eso es lo que importa. Mateo se miró las manos. Una todavía entablillada. La otra magullada en los nudillos donde había logrado conectar algunos golpes. Dijeron que necesitaba aprender respeto, que pensaba que era duro porque mi papá es dueño de un gimnasio. Federico seguía riéndose. Dijo que yo era patético. Ahí estaba. La verdadera razón, no solo una paliza, un mensaje, una humillación diseñada para romper el espíritu del chico. Cuéntamelo todo, dijo Marcelo. Desde el principio. Mateo tomó una respiración temblorosa y comenzó a hablar. Había comenzado hacía semanas. Pequeños comentarios en las cenas familiares. Federico Duarte, el primo de Eduardo, tenía 31 años, desempleado, viviendo de un fideicomiso. Valente Duarte, hermano de Federico, tenía 29. Misma situación. Eduardo tenía 7 primos en total, todos cortados por el mismo patrón. Dinero que no habían ganado, tiempo que no sabían cómo llenar y un resentimiento compartido hacia cualquiera que percibieran como más débil. Se habían centrado en Mateo, burlándose de su entrenamiento, sus calificaciones, sus planes para la universidad. Lo llamaban blando, decían que los hombres de verdad no necesitaban la escuela, no necesitaban aprender a pelear en un gimnasio. Cuando Mateo los ignoró, solo escaló. El sábado pasado, estaba caminando a la tienda, dijo Mateo, a 2 cuadras de la casa de mamá. Federico y Valente se detuvieron en un Mercedes, dijeron que querían darme un regalo de cumpleaños. Luego 6 tipos más salieron de otro auto detrás de ellos. Ni siquiera reconocí a la mayoría de ellos. Un tipo, creo que se llama Tobías. Otro era tal vez Camilo. Pero todo pasó tan rápido. Lo habían rodeado, burlándose de él, diciéndole que se defendiera para mostrarles lo que el hijo de Marcelo Huerta podía hacer. Cuando Mateo intentó alejarse, Federico lo empujó. Mateo lo empujó de vuelta. Esa había sido la excusa que necesitaban. 9 hombres, puños, codos, rodillas. Se habían turnado. Mateo se había cubierto, tratado de proteger su cabeza, pero había demasiados ángulos. Cuando cayó, lo patearon. Cuando trató de levantarse, lo derribaron de nuevo. Había durado tal vez 3 minutos. Luego lo habían dejado sangrando en la acera. ¿Alguien lo vio?, preguntó Marcelo. No lo sé. Era una calle tranquila. Muchas casas grandes, patios grandes. Si alguien lo vio, no salió. Marcelo se puso de pie, caminó hacia la ventana. Las luces de Monterrey se extendían abajo. En algún lugar allá afuera, 9 hombres seguían con sus vidas, riéndose de lo que habían hecho, sintiéndose intocables. Pensó en las opciones por delante. Podía esperar al sistema legal, lento, incierto,
comprometido por el dinero y la influencia. Podía presentar una demanda civil, costosa, pública, probablemente terminando en un acuerdo que no significaba nada. O podía manejarlo él mismo. De la manera en que había sido entrenado. De la manera en que había operado durante 18 años en lugares donde la justicia era lo que pudieras imponer. Descansa un poco, dijo Marcelo. Estaré aquí. Mateo cojeó hasta la habitación de invitados. Marcelo esperó hasta que escuchó la puerta cerrarse, luego sacó su teléfono. Se desplazó por sus contactos, pasando a los luchadores, estudiantes y conexiones de negocios hasta una sección a la que rara vez accedía. Nombres de otra vida. Personas que entendían un tipo diferente de trabajo. Marcó. La llamada se conectó al segundo tono. Huerta, dijo una voz. No esperaba saber de ti. Necesito información, dijo Marcelo. Nombres, direcciones, rutinas. 9 objetivos. Enviaré los detalles. ¿Esto es oficial o personal? Personal. Pausa. ¿Sabes lo que estás haciendo? Entreno a la gente que entrena a luchadores de UFC, dijo Marcelo. Creo que puedo manejar a algunos juniors malcriados. Me refería legalmente. Marcelo sonrió sin humor. Siempre hay riesgo legal, pero algunas cosas valen la pena. Terminó la llamada y miró hacia la ciudad. Mañana, abriría el gimnasio como siempre. Trabajaría con sus luchadores, refinaría sus técnicas, los prepararía para sus próximos combates. Y mientras hacía eso, comenzaría a preparar algo más, una lección, del tipo que no se aprendía en un tribunal, del tipo que dejaba cicatrices permanentes. El lunes por la mañana llegó frío y gris. Marcelo estaba en el gimnasio a las 6, haciendo inventario, revisando equipos, respondiendo correos electrónicos. Se movía a través de la rutina en piloto automático, su mente en otra parte. Mateo estaba de vuelta en el departamento sanando. Linda había llamado 4 veces. Marcelo la había ignorado. No quería escuchar disculpas o excusas. Quería nombres. Su contacto, un tipo llamado Jonathan Frías, que había trabajado en inteligencia durante los días de servicio de Marcelo, envió el archivo a las 7. 9 nombres completos con direcciones, información de empleo, perfiles de redes sociales y rutinas diarias. Los primos Duarte no eran sutiles. Documentaban todo en línea, fiestas, viajes, autos, relojes. Un estilo de vida financiado por dinero familiar y protegido por abogados familiares. Federico Duarte, 31 años, vivía en un condominio en Centrito Valle, conducía un Mercedes clase S, frecuentaba bares y clubes exclusivos, sin trabajo real. Oficialmente listado como consultor para una de las empresas inmobiliarias de Eduardo. Valente Duarte, 29 años, compartía una casa en Colonia Obispado con Tobías Durán, 27 años, otro primo. Ambos desempleados, ambos viviendo de la herencia. Los otros 6 oscilaban entre 25 y 33 años. Camilo Muñoz, Héctor Carrillo, Jorge Olmos, Marcos Domínguez, Samuel Rivera, Ricardo Rico Cano, todos primos o familia extendida. Todos conectados al dinero de Eduardo. Todos presentes en la paliza. Marcelo estudió sus fotos. Tenían la misma presunción de derecho, la misma suposición de que las acciones no tenían consecuencias. Federico especialmente, sus redes sociales estaban llenas de selfies en el gimnasio donde flexionaba sin definición, posaba con botellas en clubes, hacía chistes sobre enseñar lecciones. Una publicación de hace 3 días lo mostraba en un restaurante con Valente y Tobías, copas de champán levantadas. La leyenda, otro buen fin de semana. La familia primero. La familia primero. Marcelo memorizó la frase. A las 8, el gimnasio comenzó a llenarse. Andrés llegó primero, luego Pablo, luego una docena más. Luis entró a las 9, echó un vistazo a Marcelo y lo llevó aparte. «Tienes esa mirada», dijo Luis. «¿Qué mirada?» La mirada de Kandahar. La mirada de «estoy planeando algo que terminará mal». Marcelo no lo negó. «Mi hijo está hecho pedazos. La policía no puede hacer nada. La fiscalía no presentará cargos. La familia ya está cerrando filas. Entonces, ¿qué vas a hacer?»
Aún no lo he decidido. Mierda, decidiste en el momento en que viste a Mateo en esa cama de hospital. Luis cruzó los brazos. No estoy diciendo que no lo hagas. Estoy diciendo que seas inteligente. Siempre soy inteligente. Siempre eres eficiente. Inteligente sería mantenerse fuera de esto. Marcelo se volvió para mirar el gimnasio. Andrés estaba trabajando con un nuevo estudiante, mostrando la postura correcta. Pablo estaba golpeando manoplas con otro luchador. El ritmo constante y preciso. Estos hombres confiaban en él. Seguían su guía porque siempre había sido honesto. Disciplinado, enfocado. Pero la disciplina tenía límites. Y a veces la honestidad significaba admitir lo que había que hacer. Si pidiera ayuda, dijo Marcelo en voz baja, ¿la obtendría? Luis guardó silencio por un largo momento. ¿Qué tipo de ayuda? Del tipo sobre la que no haces preguntas. ¿Estos son los tipos que lastimaron a Mateo? 9 de ellos. Lo atacaron en su cumpleaños. La mandíbula de Luis se tensó. Había conocido a Mateo docenas de veces. Vio al chico crecer en el gimnasio. 9 contra 1. Tipos realmente duros. Eso es lo que pensé. ¿Qué estás planeando? Marcelo lo miró. Quiero convocar una reunión. Todos los luchadores. Ver quién está interesado en un poco de combate extracurricular. La comprensión amaneció en los ojos de Luis. ¿Combate? Sí, sabes cómo es. A veces los aficionados quieren probarse contra luchadores reales. A veces esas pruebas se vuelven educativas y si alguien sale lastimado. Los ataques callejeros aleatorios ocurren todo el tiempo. Marcelo dijo, Monterrey es una ciudad grande. Peligrosa si no tienes cuidado. Luis lo estudió. De ex infante de marina a ex operaciones negras. Habían visto suficiente combate para saber cómo funcionaban las cosas cuando las reglas oficiales no aplicaban. A veces la justicia era limpia y legal. A veces era desordenada y necesaria. ¿Cuántos luchadores estás pensando? ¿Cuántos quieran entrar? Pero necesito que esto se haga bien. Sin conexiones obvias, sin patrones, solo accidentes, encuentros desafortunados con personas que saben cómo lastimar a alguien sin matarlo. Luis asintió lentamente. Sondearé el terreno. Discretamente. Estos tipos son todos leales a ti, pero algunos podrían tener problemas con... No le estoy pidiendo a nadie que haga nada con lo que no se sienta cómodo, dijo Marcelo. Esto es solo voluntario, y asumiré toda la responsabilidad si algo sale mal. ¿Realmente crees que podrías proteger a todos si esto te explota en la cara? Marcelo sonrió. Estuve en operaciones negras durante 18 años. He manejado problemas peores con menos recursos. Esa tarde, Luis llevó aparte a Andrés, Pablo y otros 3 luchadores. Guillermo Memo Herrera, un peso medio con una mala racha. Quique Guerra, un ex integrante de Fuerzas Especiales convertido en entrenador de MMA. Y Lorenzo Magaña, un peso pesado que había hecho 2 giras en Irak. Todos hombres en los que Marcelo confiaba. Todos hombres que entendían la violencia como una herramienta, no un deporte. Se reunieron en la oficina de Marcelo después del horario de cierre. Marcelo lo expuso claramente. Su hijo había sido golpeado por 9 hombres. La ley no estaba ayudando. Quería devolver el favor, pero limpiamente. Sin asesinatos, sin daños permanentes, solo suficiente dolor para enseñar una lección que durara. No estoy ordenando a nadie que ayude, dijo Marcelo. Pero si están interesados, tengo nombres y horarios. Hacemos esto inteligentemente. Diferentes ubicaciones, diferentes horarios, sin conexiones entre incidentes. Que parezca aleatorio. Andrés habló primero. Tu hijo es un buen chico. Lo que le pasó fue de cobardes. De acuerdo, dijo Pablo. Pero si hacemos esto, estamos tomando riesgos serios. Riesgos legales. Lo sé. Por eso estoy preguntando, no ordenando. Memo se inclinó hacia adelante. Estos juniors piensan que pueden hacer lo que quieran porque tienen dinero. Estoy dentro. Quique asintió.
Tengo una hija de la edad de Mateo. Alguien le hace eso a ella. Haría algo peor que esto. Cuenten conmigo. Lorenzo, ¿cuál es la jugada? Marcelo sacó el archivo. 9 rostros, 9 nombres, 9 objetivos. Rotamos. Diferente luchador para cada objetivo. Eligen su momento. Estacionamiento, callejón, donde sea que se sientan seguros. Se enfrentan brevemente. Hagan suficiente daño para enviarlos a la sala de emergencias, luego desaparecen. Sin teléfonos, sin cámaras, sin testigos. Usen guantes. Mantengan la cara cubierta. Muévanse rápido. ¿Y si se defienden?, preguntó Andrés. Marcelo casi se rió. No lo harán. Estos no son luchadores. Son depredadores que atacan en manada. Solos, no son nada. ¿Qué hay de su familia?, preguntó Pablo. Eduardo Duarte está conectado. Hará ruido. Déjalo. No puede probar nada si somos cuidadosos. E incluso si sospecha, ¿qué va a decir? ¿Que alguien golpeó a sus primos después de que ellos golpearon a mi hijo? Esa no es una conversación que quiera hacer pública. Luis, apoyado contra la pared, agregó, necesitamos más de 5 tipos para 9 objetivos. Distribuir el riesgo. Marcelo asintió. Hablaré con otros, pero con cuidado. Solo gente de confianza. Durante los siguientes 2 días, Marcelo se acercó a más luchadores. Algunos declinaron, tenían familias, antecedentes penales o simplemente no querían la exposición. Marcelo respetó eso. Pero 24 hombres se ofrecieron como voluntarios. 24 luchadores que entrenaban bajo su mando, que habían aprendido disciplina y técnica, que entendían que a veces el ring no era donde ocurrían las peleas reales. 24 contra 9. Probabilidades justas, pensó Marcelo. Los dividió en grupos, asignó a cada grupo un objetivo. Proporcionó fotos, direcciones, horarios. Enfatizó las reglas. Sin armas, sin fuerza excesiva, sin testigos. Entrar, dar la paliza, salir. Que duela, pero no matar. Esto se trataba de justicia, no de asesinato. Una cosa más, dijo Marcelo en la reunión final, si alguno de ustedes es atrapado, yo asumo toda la responsabilidad. Dicen que los contraté, los amenacé, lo que funcione. Tengo los recursos para manejar problemas legales. La mayoría de ustedes no. ¿Entendido? Entendieron. La noche del miércoles comenzó. Federico Duarte salió de un club en Centrito Valle a medianoche, borracho y solo. Andrés y Memo lo siguieron al garaje de estacionamiento. No había cámaras en esa sección, Andrés lo había verificado. Federico estaba jugueteando con sus llaves cuando se acercaron. Oye amigo, ¿tienes la hora?, preguntó Andrés. Federico se volvió molesto. Consigue la tuya. Memo lo golpeó primero. Un gancho derecho limpio a la mandíbula. Federico cayó. Andrés siguió con patadas a las costillas, precisas y medidas. 3 costillas rotas, igual que Mateo. Memo agregó algunos golpes a la cara por si acaso. 30 segundos en total. Dejaron a Federico inconsciente junto a su Mercedes y desaparecieron en la noche. La noche del jueves, Valente Duarte. Estaba saliendo de un restaurante con Tobías Durán cuando Pablo y Quique los interceptaron en el estacionamiento. 2 contra 2. Pero Pablo y Quique eran profesionales. Valente duró 10 segundos antes de estar en el suelo. Tobías logró lanzar un golpe salvaje antes de que Quique lo derribara con un golpe al cuerpo que le fracturó el esternón. Ambos hombres terminaron en el hospital. Ataque callejero aleatorio, le dijeron a la policía. No vieron las caras. Viernes por la noche, Camilo Muñoz. Estaba trotando en Calzada del Valle al atardecer tratando de mantenerse en forma. Lorenzo y otros 2 luchadores se encontraron con él en un sendero apartado. Camilo intentó correr. Lo atraparon fácilmente. Lorenzo,
que pesaba 120 kilos y levantaba 180 kilos en banco, le dio una paliza que dejó a Camilo con la nariz rota, la mandíbula destrozada y suficientes hematomas internos para mantenerlo hospitalizado durante una semana. Sábado, Héctor Carrillo y Jorge Olmos, ambos en una fiesta en una casa en Colonia Obispado. Salieron juntos a las 2 de la madrugada, caminaron hacia el auto de Héctor. 4 luchadores estaban esperando. La paliza fue rápida y brutal. Ambos hombres hospitalizados. Domingo, Marcos Domínguez, estacionamiento del gimnasio, a plena luz del día. Marcelo había enviado a 3 luchadores más jóvenes, chicos de 20 y tantos años que podían pasar por matones aleatorios. Marcos salía de su costoso centro de fitness cuando lo rodearon. Trató de hablar para salir de la situación. No estaban interesados en conversar. Marcos terminó con una conmoción cerebral y costillas rotas. Lunes, Samuel Rivera. Era más difícil de atrapar. Guardia de seguridad en una de las propiedades de Eduardo, pero Quique, ex fuerzas especiales, sabía cómo preparar una emboscada. Atrapó a Samuel camino a casa. Calle oscura. Sin testigos. Samuel se defendió más fuerte que los otros. Logró conectar algunos golpes. No importó. Quique le rompió el brazo y lo dejó arrastrándose. Martes, Ricardo Cano, el último. Marcelo lo guardó para un equipo especial. Andrés, Pablo, Memo y Luis. 4 profesionales. Ricardo estaba cenando en un restaurante caro en el centro. Esperaron hasta que caminaba hacia su auto. La paliza duró más que las otras, no porque fuera necesario, sino porque Marcelo quería que Ricardo recordara cada segundo. Ricardo Cano terminó en cuidados intensivos. Mandíbula rota, hueso orbital destrozado, pulmón perforado, sangrado interno. Sobreviviría, pero nunca se vería igual. 9 hombres, todos en una sala de emergencias en un lapso de 6 días, todos alegando ataques aleatorios, todos incapaces de identificar a sus atacantes. La policía notó el patrón. La detective Lara vino al gimnasio el miércoles, una semana después de que comenzara. Señor Huerta, me gustaría hacerle algunas preguntas. Marcelo estaba trabajando con un estudiante en estrangulamientos de guillotina. Terminó la demostración, luego se acercó. Detective, ¿qué puedo hacer por usted? 9 hombres conectados con el esposo de su exesposa han sido asaltados en la última semana. Todos gravemente heridos. Usted no sabría nada al respecto, ¿verdad? Escuché. Parece que Monterrey se está volviendo peligroso. Parece conveniente. Su hijo es golpeado, luego los 9 sospechosos terminan en un hospital. ¿Sospechosos? Pensé que la fiscalía no iba a presentar cargos. Los ojos de Lara se endurecieron. ¿Sabe a lo que me refiero? Marcelo le sostuvo la mirada con calma. Detective, he estado aquí todos los días dirigiendo mi gimnasio. Tengo cámaras, marcas de tiempo, testigos. No he salido de la ciudad. No he estado cerca de esos hombres. ¿Qué hay de sus luchadores? ¿Qué hay de ellos? 24 hombres entrenan aquí regularmente. Todos ellos capaces de violencia seria. ¿Quiere que crea que eso es una coincidencia? Entreno luchadores. Eso es lo que hago. Lo que hagan en su tiempo libre no es mi responsabilidad. Señor Huerta. Marcelo. Entiendo que esté enojado. Tengo hijos. Si alguien les hiciera lo que le hicieron a Mateo, yo también querría justicia. Pero esto no es justicia. Esto es violencia vigilante. ¿Lo es? Marcelo cruzó los brazos. ¿O es solo una serie de incidentes desafortunados? Los crímenes ocurren. A veces la gente mala tiene mala suerte. 9 incidentes en 6 días no es suerte. Es coordinación. Entonces investigue. Revise las coartadas. Revise las grabaciones. Encontrará que he estado aquí trabajando todos los días. Y si algunos de mis luchadores resultaron estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, bueno, eso es entre ellos y la ley. Lara lo miró fijamente. No va a darme nada, ¿verdad? No hay nada que dar. Soy dueño de un negocio.
Dirijo una instalación de entrenamiento legítima. Si se cometieron crímenes, ese es su departamento. Ella se fue frustrada. Marcelo volvió al trabajo. Esa noche, Luis lo llevó aparte. Sabes, ella no va a dejar esto. No importa. No puede probar nada. Sin testigos, sin grabaciones de cámara, sin evidencia física, solo una cadena de asaltos no relacionados. Hasta que uno de los tipos hable. No lo harán. Son leales. E incluso si lo hacen, yo asumiré la culpa. Ese siempre fue el plan. Luis negó con la cabeza. Estás jugando un juego peligroso. Jugué juegos peligrosos durante 18 años. Esto no es nada. Pero esa noche, Marcelo recibió una llamada que cambió la ecuación. El abogado de Eduardo Duarte. Señor Huerta, mi nombre es Jorge Delgado. Represento a Eduardo Duarte y su familia. Creo que deberíamos reunirnos. No creo que tengamos nada que discutir. Creo que sí. Mis clientes están dispuestos a retirar cualquier acción legal potencial con respecto a los incidentes recientes. Si usted acepta ciertos términos. El interés de Marcelo se agudizó. ¿Qué términos? Un acuerdo mutuo para seguir adelante. Sin participación policial. Sin demandas. Sin más conflictos. Usted mantiene a su hijo alejado de la familia Duarte y ellos se mantendrán alejados de él. Todos siguen adelante después de que pusieron a mi hijo en el hospital. Después de un altercado desafortunado que ahora ha sido equilibrado. Mis clientes han sufrido daños significativos. Están dispuestos a considerar eso como resolución suficiente. Marcelo sonrió en la oscuridad de su departamento. Querían una tregua. Querían paz. Al igual que usted, estoy seguro. A menos que prefiera que la detective Lara continúe con su investigación. La amenaza era clara. Si Marcelo declinaba, la familia Duarte presionaría por una investigación criminal. Usarían sus conexiones, su dinero, su influencia para probar lo que Marcelo había hecho. Podría no funcionar, pero sería costoso, consumiría tiempo y sería arriesgado. Por otro lado, si aceptaba, todos se alejaban. Los primos Duarte aprendieron su lección. Mateo estaba a salvo y Marcelo evitaba consecuencias legales. Era un movimiento inteligente. Eduardo Duarte podía ser presumido, pero no era estúpido. Sabía que su familia había empezado esto. También sabía que habían perdido. Ahora quería salvar las apariencias y evitar más daños. Dígale a Eduardo que lo consideraré, dijo Marcelo. Pero quiero un acuerdo por escrito firmado por los 9 de esos hombres, admitiendo que atacaron a mi hijo, acordando mantenerse alejados de él y de mi familia permanentemente. Cláusula de confidencialidad. No hablan de lo que les pasó, nunca. Esa es una petición significativa. No es negociable. Admiten la culpa, aunque sea solo en papel, o no acepto nada. Y si tan solo uno de ellos se acerca a mi hijo de nuevo, la tregua se cancela. Delgado se quedó callado por un momento. Lo discutiré con mis clientes. La llamada terminó. Marcelo se sentó en la oscuridad, pensando que este era el final del juego. La familia Duarte estaba rota, humillada y desesperada por hacer que parara. Nunca admitirían públicamente lo que pasó, pero una admisión privada era suficiente. Protegería a Mateo legal y emocionalmente, y le daría a Marcelo ventaja si alguna vez intentaban algo de nuevo. 3 días después, Delgado devolvió la llamada. Mis clientes han aceptado sus términos. La reunión ocurrió en una oficina de abogados en el centro. Eduardo Duarte estaba allí, luciendo más viejo y cansado de lo que Marcelo recordaba. Federico y Valente, ambos todavía magullados y vendados, estaban sentados con su abogado. Los otros 7 primos habían firmado declaraciones juradas pero no estaban presentes, demasiado heridos o demasiado asustados. El documento era sencillo. Una admisión de que habían agredido a Mateo Huerta sin provocación, un acuerdo para evitar todo contacto con Mateo y Marcelo, y un acuerdo de confidencialidad con respecto a todos los eventos relacionados. A cambio, Marcelo no buscaría cargos civiles o penales y desalentaría cualquier incidente futuro. Federico firmó con su mano izquierda.
Su derecha estaba en un yeso. La firma de Valente era temblorosa. Ambos hombres miraron a Marcelo con odio, pero también con miedo. Habían aprendido lo que pasaba cuando atacabas a alguien conectado a un hombre que sabía cómo defenderse. Eduardo firmó al último. Se encontró con los ojos de Marcelo. Espero que estés satisfecho. Estoy satisfecho de que mi hijo esté a salvo. ¿Estás satisfecho con la familia que has construido? Eduardo apartó la mirada. Marcelo tomó los documentos firmados, estrechó la mano de Delgado, cortesía profesional, y se fue. Condujo directamente al gimnasio, hizo copias del acuerdo y las archivó en 3 ubicaciones separadas. Seguro. Esa noche, fue a casa y encontró a Mateo sentado en el sofá, hojeando folletos universitarios. Los moretones se habían desvanecido a amarillo y verde. La hinchazón había desaparecido. Sus costillas todavía dolían, pero podía moverse sin hacer muecas. Papá, tú. Mateo se calló. ¿Yo qué? Escuché en las noticias. Todos esos tipos salieron lastimados. Federico, Valente, todos ellos. Marcelo se sentó. Mala suerte. Monterrey es una ciudad peligrosa. Mateo lo miró fijamente. Papá. Mateo. Los ojos del chico se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de algo más. Alivio. Vindicación. El conocimiento de que no estaba solo. De que alguien se había levantado por él cuando el sistema no lo haría. Gracias, susurró Mateo. Marcelo atrajo a su hijo a un abrazo cuidadoso, consciente de las costillas en recuperación. No tienes que agradecerme. Eso es lo que hace la familia. Nos protegemos unos a otros. Mamá ha estado llamando. Quiere disculparse. Podrías hablar con ella cuando estés listo. Sigue siendo tu mamá, pero no le debes nada más allá de eso. Mateo asintió contra el hombro de Marcelo. Se sentaron así durante mucho tiempo. Padre e hijo, sobrevivientes de diferentes batallas, pero unidos por el mismo entendimiento. A veces el mundo era justo y a veces tenías que hacerlo justo tú mismo. 2 semanas después, la detective Lara pasó por el gimnasio una última vez. Marcelo estaba trabajando con Andrés en combinaciones defensivas. Ella esperó hasta que terminaron, luego se acercó. Señor Huerta, quería informarle que la investigación sobre las agresiones ha sido cerrada. Insuficiencia de pruebas. Sin testigos, sin pistas, sin conexiones que podamos probar. Eso es desafortunado, dijo Marcelo. ¿Lo es? Ella lo estudió. La familia Duarte retiró todas las quejas. El abogado de Eduardo Duarte envió una carta indicando que no desean seguir adelante con el asunto. Interesante momento. La gente cambia de opinión. O se dan cuenta de que están superados. Hizo una pausa. No puedo probar que hiciste nada, pero sé que lo hiciste. Y tú sabes que yo sé. Marcelo se encontró con sus ojos. Si hubiera hecho algo, hipotéticamente, ¿le molestaría? Legalmente, sí. Personalmente. Miró alrededor del gimnasio a los luchadores, el equipo, la disciplina que Marcelo había construido. Esos 9 hombres golpearon a un niño 9-1 en su cumpleaños. Si alguien les enseñó una lección, no puedo decir que esté desconsolada. Hipotéticamente. Hipotéticamente. Ella le entregó una tarjeta. Si alguna vez necesitas algo oficial, llámame. Eres un buen padre, Marcelo. Pero ten cuidado. Te saliste con la tuya esta vez. La próxima vez podrías no hacerlo. No habrá una próxima vez, dijo Marcelo. Esto fue educativo para todos los involucrados. Ella sonrió levemente. Apuesto a que lo fue. Después de que ella se fue, Luis se acercó. ¿Crees que seguirá indagando? No, cerró el archivo y la familia no está presionando. Estamos limpios. Entonces, se acabó. Marcelo miró hacia el gimnasio a sus luchadores trabajando, aprendiendo y haciéndose más fuertes. Sí, se acabó. Pero él sabía mejor. Nunca se acababa realmente. La violencia tenía una forma de hacer eco.
Los primos Duarte llevarían sus lesiones y su miedo durante años. El matrimonio de Eduardo con Linda probablemente estaba dañado más allá de la reparación. Marcelo había escuchado que estaban separados. Mateo recordaría lo que pasó, lo bueno y lo malo. Formaría al hombre en el que se convertiría. Y Marcelo también recordaría. El cálculo frío, la planificación. La satisfacción de ver justicia entregada por puños en lugar de mazos de juez. Había dejado operaciones negras para escapar de esa parte de sí mismo, pero nunca se había ido realmente. Simplemente había estado esperando. La pregunta era si podía controlarlo o si lo controlaría a él. Por ahora, sin embargo, su hijo estaba a salvo. Su gimnasio estaba prosperando. Y 9 hombres que habían pensado que eran intocables habían aprendido una dura lección sobre las consecuencias. Eso tendría que ser suficiente. Pasaron 3 meses. Mateo sanó completamente, aceptó su beca para el TEC de Monterrey y comenzó a entrenar de nuevo. No para competir, decidió que ese no era su camino, sino por fitness y defensa personal. El miedo del ataque se había desvanecido, reemplazado por confianza. Había sobrevivido a lo peor y había salido más fuerte. El gimnasio de Marcelo ganó reputación. La noticia se corrió discretamente a través de la comunidad de MMA sobre lo que había sucedido. Los luchadores respetaban la lealtad. Respetaban a un hombre que protegía a su familia. Nuevos estudiantes se inscribieron. El gimnasio se expandió. Andrés firmó con una promoción más grande. Pablo ganó sus siguientes 3 peleas. Luis asumió más deberes de entrenamiento, lo que permitió a Marcelo concentrarse en el lado comercial. Todo avanzaba. Luego, un martes a fines de la primavera, Linda llegó al gimnasio. Marcelo estaba trabajando con la pera de velocidad cuando la vio entrar. Parecía nerviosa, fuera de lugar entre los luchadores y el equipo. Terminó su ronda y luego se acercó. ¿Linda? Hola, Marcelo. ¿Podemos hablar? Fueron a su oficina. Ella se sentó con cuidado, con las manos entrelazadas. Quería agradecerte por cuidar de Mateo, por todo. Es mi hijo. Lo sé. Y lo siento. Debería haber visto cómo era la familia de Eduardo. Debería haberlo protegido. No puedes cambiar el pasado. No, pero puedo cambiar el futuro. Tomó aire. Me voy a divorciar de Eduardo. El matrimonio ha terminado. Lo que le pasó a Mateo y lo que pasó después. No puedo ser parte de esa familia. Marcelo asintió. Esa es tu elección. Sé que nunca me perdonarás, pero quería que supieras que estoy tratando de hacerlo mejor. Mateo vive contigo ahora, pero me gustaría estar en su vida si él me deja. Hablaré con él. Es lo suficientemente mayor para decidir. Ella se puso de pie mirando alrededor de la oficina. Fotos de luchadores, cinturones de campeonato, certificados de entrenamiento. Construiste algo bueno aquí. Mateo tiene suerte de tenerte. Yo tengo suerte de tenerlo a él. Después de que ella se fue, Marcelo se sentó en su escritorio y pensó en los últimos meses. El ataque, la venganza, las secuelas. Todo había sucedido tan rápido, impulsado por el instinto y la rabia y esa parte fría y operativa de su mente que nunca descansaba realmente. Había valido la pena. Legalmente, se había salido con la suya en algo que podría haberlo llevado a prisión. Moralmente, cruzó líneas a las que la mayoría de la gente nunca se acerca. Pero Mateo estaba a salvo. Los hombres que lo habían lastimado habían pagado. El sistema que les había fallado había sido evitado. A veces la justicia era limpia. A veces era desordenada. Marcelo había visto ambas versiones en su carrera. Y aprendió que el mundo no siempre recompensaba a los justos. Recompensaba a los fuertes, a los inteligentes y a los dispuestos a actuar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Oye, papá. Terminé mi ensayo para la escuela. ¿Quieres leerlo? Marcelo sonrió. Envíalo. El ensayo llegó 1 minuto después. Título: Lo que aprendí sobre la justicia. Marcelo lo leyó lentamente.
Mateo escribió sobre el ataque, las secuelas y la comprensión de que a veces el sistema fallaba, pero también escribió sobre el gimnasio de su padre, la disciplina que había aprendido y la importancia de defender lo que era correcto. No mencionó la venganza. Era lo suficientemente inteligente para evitar eso. Pero el subtexto era claro. Entendía lo que Marcelo había hecho y estaba agradecido. El ensayo terminaba con una cita. La justicia no siempre se encuentra en los tribunales. A veces se encuentra en las personas a las que les importa lo suficiente como para luchar por ella. Marcelo guardó el archivo, luego llamó a Mateo. Buen ensayo. Obtendrás una A. Gracias, papá. He estado pensando. Después de la universidad, tal vez podría volver y ayudar a dirigir el gimnasio, aprender el lado comercial, llevarlo adelante. ¿Estás seguro? Tienes otras opciones. Estoy seguro. Construiste algo que importa. Quiero ser parte de ello. Marcelo sintió algo cálido en su pecho. No el cálculo frío de la venganza, sino orgullo genuino. Su hijo había sido roto y se había reconstruido más fuerte. Y ahora quería construir algo juntos. Me gustaría eso, dijo Marcelo. Te quiero, papá. Te quiero también, chico. Después de la llamada, Marcelo volvió al piso del gimnasio. Andrés estaba enseñando a un nuevo estudiante. Pablo estaba trabajando con el saco pesado. Luis estaba demostrando un estrangulamiento triangular. Todo era normal. Todo era como debería ser. Marcelo Huerta había sido muchas cosas. Un soldado, un operativo, un luchador, un padre. Había matado y había salvado. Había seguido órdenes y había hecho su propia justicia. Y a través de todo ello, aprendió una simple verdad. El mundo era complicado. La moralidad era desordenada, pero la familia era absoluta. Protegías lo que importaba, sin importar el costo. Esa era la única regla que contaba. Y mientras Marcelo observaba a sus luchadores entrenar, empujándose a sí mismos para ser más fuertes, más rápidos, mejores, sabía que había seguido esa regla. Había hecho lo que era necesario hacer, y lo haría de nuevo si tuviera que hacerlo, porque eso es lo que hacen los padres. Protegen, proveen, y cuando todo lo demás falla, pelean. Marcelo Huerta había peleado y había ganado. Eso era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.